Video referido a la ampliación de la demanda de inconstitucionalidad presentada el 28 de diciembre del 2015, tras recibir de la Dirección Provincial de Hidráulica el informe de 272 megabytes con los PDF del resumido plan maestro, cuya copia va por DVD adjunto, y cuyas corridas de caudales y precisiones de las variables puestas en juego nunca se dieron a conocer a pesar de solicitadas. Ninguna modelización física asistió a los ajustes de variables en cuenca baja. Todo fue inferido por determinismos gravitacionales en planicies extremas con pendientes de 7,5 milímetros a 4 milímetros por kilómetro. Fabulación matemática pura en modelos de caja negra. De aprecios a esos PDF va la expresión que sigue. Y reconociendo mucha fatiga por tener que cargar a lo largo de todos los textos con tanto ya previsto ocultamiento, recordemos la causa 71.397, mi expresión en muchos tramos de la documentación que adjunto se reconoce invectiva como única forma de quitar presión al disgustado tránsito, reiterando una y otra vez observaciones críticas a estos textos. He interactuado con 4 gobiernos provinciales en una misma materia específica, hidrología urbana, en planicies extremas de los partidos de Pilar, Escobar y Tigre, y no precisamente la que refiere de las alcantarillas, sino la de las interfaces suelo-agua y rural-urbanas, que por razones que ya advertiremos, nunca se ocupó de estas materias que quedaban en manos de aventureros sin crepúsculos otros que los del marketing y el insaciable dinero. Hablar de escrúpulos sería demasiado ingenuo. El caso es que después de casi 20 años de trabajo, fiel al espíritu que siempre me ha animado e inspirado, me encuentro en esta causa 74.024 repitiendo lo que por causa 71.743 eran entonces advertencias y hoy estudios de una cuenca que por sus ocultamientos y veladuras comparten responsabilidades criminales sin que se les turbe la conciencia. Tal tranquilidad tiene sus razones que remontan a centenarias apetencias. Ya en 1859, el agrimensor Bonnet eludía dibujar en sus planos de los bañados del Luján los trazos deltarios que se manifestaban
a partir de las áreas con pendientes de menos de 15 centímetros por kilómetro, y en particular el de la traza del curso principal, cuyo antiguo puente da testimonio de ello. Lo mismo acontece con el plano de Ringelet de 1909 y los que le siguieron. Las injerencias de los propietarios de las tierras altas sobre el devenir de los bañados de la cuenca baja no son recientes. Ya el Cabildo de Luján y el de Buenos Aires habían en 1750 y en 1756 determinado que los reclamos de los pobladores eran legítimos y esas tierras no pertenecían a los herederos de arreglos, sino a la corona. Un cuarto de milenio más tarde, volvían los intereses particulares por encima del interés general al ruedo. Y en 1909, el entonces senador Tomás Márquez logra la aprobación de su proyecto de enajenamiento de los bañados del Luján, consagrado por Ley 3148. La presión de expansión territorial desde el este hizo que durante siglo y medio nadie hiciera hincapié en la desaparición, primero cartográfica, del cauce principal del Luján, y luego efectiva, del que, repito, nadie dio noticias. Ni siquiera el informe geológico del Plan Maestro da cuenta de esta desaparición. Y no se trata de un avatar propio de un tiempo geológico, sino historia contemporánea. ¿Qué les pasa a los geólogos? ¿También pliegan al comercio su vocación? Tan acreditado estuvo ese silencio por décadas que hace no menos de 60 años un agente inmobiliario de nombre Pacello se dispuso a concretar ese viejo anhelo dándose a la extracción de Tosca en la estricta vecindad de ese curso principal, al tiempo de ir desviando su curso hacia el oeste con los camiones que iba sacando del destape de la cava. Fácil resulta estimar en 100.000 los camiones aplicados a ese destape de las aproximadas 44 hectáreas y a ese tapado del cauce principal. El silencio que acompañó a ese crimen hidrológico
habla de una conciencia o inconsciencia colectiva, de una gran clemencia, ignorancia, demencia, o lo que vuestras excelencias alcancen a imaginar. Pero el caso es que el curso principal del río Luján desapareció y no resulta prescriptible, aunque sorprenda, ni el reclamo por ese crimen hidrológico, ni la solicitud formal de su devolución formal y concreta. En adición a estas historias, cabe recordar que la causa 71.521 ya acerca reclamos emparentados, ya no con el curso en sí, sino con las dominialidades públicas de los bañados, cuyas calificaciones ya en 1909 estaban determinadas por los artículos 2340 y 2577 del Código Civil, que luego, tras la reforma de Borda, quedó adicionalmente confirmada, aunque las intenciones de Borda nunca quedaron claras. Sus criterios de hidrología no estaban maduros y por ello también tenemos que aceptar la confusión que generó la novedad y específica expresión del renovado artículo 2340, inciso cuarto, que al usar términos directamente relacionados con compromisos hidrológicos, en este caso línea de ribera decreciente media ordinaria, imaginó acercar mayor servicialidad y luz a una materia que reclamaba y sigue reclamando mirar por el doble rol preventivo, ecológico y ambiental que asiste esta norma de trascendental, elemental cumplimiento a la vista de todos los desastres que se fueron sumando, por lo que ahora resulta abrumador inventariar sus degeneradas simplificaciones, elusiones o inobservancias. Aunque la expresión media ordinaria quisiera llevar su rigor al mínimo imaginable de una creciente media cualquiera y no la que el artículo 18 del Código de Aguas Provincial fija en la recurrencia mínima de a 5 años, al brazo interdentario y a la planicie intermareal a los que ventilan los dichosos bañados, le bastan eventos de recurrencia mínima ordinaria menor a un bimestre para anegarse.
Por ello, lo que está en juego no es la precisión hidrológica, que en planicies extremas la más elemental hidrometría con creces suple, sino el abandono extremo o la ceguera con que se han mirado e interpretado bien a la ligera desde entonces esas letras del artículo 2340, inciso cuarto, o 235, inciso C, del nuevo Código Civil. He de imaginar que cuando la ceguera es grande, la clemencia le guarda correspondencia. Pero los crímenes siguen siendo crímenes, aunque los criminales no conozcan celdas. Sus tipificaciones vienen dadas por el artículo 200 del Código Penal de la Nación y por el artículo 420 bis del Código Penal Federal de la República de México, y tanto el robo del cauce principal como el enajenamiento de esos bañados, ya en decenas de causas en Suprema Corte, refiriendo a la dominabilidad pública y a su imprescriptibilidad, y en la causa 73.641, 73.717 y 74.024, refiriendo al robo del cauce principal, esas calificaciones por parte de este actor ya se reconocen en decenas de oportunidades a lo largo de un lustro. Robo del cauce principal, que también fueron expresados en relación a los del cauce en cercanía a su salida al estuario, por causa 73.429. Y adicionales robos del cauce, que hasta hoy no habían sido en esta Suprema Corte expresados, por parte del CUBE, Club Náutico Escobar, cruzado en el mismísimo camino al sudeste del curso natural del río Luján en busca de su salida estuarial. Con esto queda en evidencia que la clemencia ha sido tan grande que ya peca de inconsciencia y descuido cognitivo, ilegal y irresponsable, algo más que mensurable. Y no es porque este actor lo diga, sino porque la entidad natural del propio río ha ido en tan alto grado por robos directos desapareciendo, que a cambio ya vienen los fabricantes de sarcófagos a proponer planes maestros.
Ninguno habla de lo robado. Ninguno habla de crímenes hidrológicos o hidrogeológicos. O este actor está en la luna y por ello en 10 años nadie se le ha cruzado en el camino, o quienes por el hecho de ser elegidos para hacer planes maestros se imaginan que la cultura mercantil y sus tradiciones, violadoras a la vista de todos, son el derrotero a seguir, y no las leyes que ellos mismos enuncian en su plan maestro. En estos contextos propios del abuelo materno de Ulises, que tenía la virtud de autolicuar, de hacer desaparecer sus robos, se sienten eximidos de tener que tomar posición frente a estas entidades denunciadas en el rico espectro de razonabilidad que cabe a casi medio centenar de demandas de inconstitucionalidad, siempre hablando del mismo tema. Los autores de este plan maestro, ellos mismos en su diagnóstico ambiental dan noticias de este actor, de sus reclamos puntuales y de la página web donde edita y hace públicas las demandas de todos estos crímenes ejecutados al amparo de la administración provincial y municipal. Ver página 420 del tomo 2, capítulo 6 de ese diagnóstico ambiental. Después de 19 años y medio de trabajo, en estas bien precisas lides dominiales e hidrológicas, con más de 1000 hipertextos y 30 millones de caracteres subidos a la web en estos precisos temas, y 45 demandas de hidrología urbana en Suprema Corte, con más de 13 millones y medio de caracteres en estos mismos precisos temas, si las advertencias no estuvieran claras, estimo que dar como respuesta que no comprometen el interés general, sino solo el particular, permite interpretar que la generosidad de vuestras excelencias para impartir clemencia reconoce alguna equivalencia para dar a estos problemas de imprescriptibilidad criminal comparables en trascendencia ecológica y ambiental a las más incalificables y callados magnicidios. Las pestes no sobrevienen por casualidad, ni florecen de un día para el otro. El riachuelo se ha devorado en silencio más vidas que las que se cobraron las guerras de la independencia en todo su fragor. Forrar con miles de millones de dólares de préstamos del BID las márgenes de Reconquista y hacer un sarcófago de tapas abiertas no le quita a este magnicidio un ápice de su ferocidad. Las aguas no están muertas como hace 30 años, sino cada día más infectas. Solo falta que le intenten entubar y sacar al medio del estuario como los emisarios de efluentes propuestos para 4 millones de metros cúbicos diarios del riachuelo. Y mi querido Sergio Massa sigue haciendo torres de 25 pisos al lado mismo de este engendro criminal, cuyos olores no toleran ni siquiera quienes venden sus inversiones. El caso es que el propio estuario ya reconoce, desde Núñez hasta el frente estuarial, su deriva litoral desbordada en polución y en ancho, y en estado catatónico las dinámicas en demorado descenso.
¿Acaso este plan maestro reconoce alguna de estas situaciones? Ninguna. Las elude por completo. Mira para el noreste en lugar de mirar para el sur-sudeste. ¿Qué sentido tienen determinismos extrapolados de un catecismo mecanicista tan contrapuesto a toda realidad que muestra la imagen satelital, que ni siquiera reconoce cuál es la dirección de salida natural, ni el robo reiterado de cauces a lo largo de toda la cuenca baja durante los últimos 120 años? Esta degradación no es propia de un río naturalmente subajustado, sino robado por todos lados, desde el cauce principal completo al inicio de la cuenca baja, a las 3/4 partes de su ancho al final de la cuenca baja. ¿De qué sirve un plan maestro que no empieza por sincerar estos magnicidios ecológicos? Con estas historias sin destapar, siguen dibujando planes maestros que siempre concluyen en el diseño de un nuevo sarcófago. Ahora el del Canal Santa María. Lo hicieron hace 30 años con el aliviador de Reconquista y hace 100 años con la rectificación de 27 kilómetros del riachuelo, para simplemente confesar hace 5 años su error, pero sin saber por qué habían fallado sus catecismos newtonianos. Sarcófagos que les dan pretexto y tiempo a los antropófagos para seguir bailando, haciendo negocios alrededor del muerto. Y vuelvo a repetir, la historia no es de este último tiempo. Quedó consagrada con la Ley 3148 de 1909 en la cuenca del Luján. En la de Reconquista no necesitó de ninguna ley, otra que la de la selva. En algún momento, estos testimonios probarán que las clemencias en adjetivaciones jurisprudenciales para no juzgar estas demandas no solo han minimizado considerar las ofensas ecológicas y ambientales, sino que han contribuido a sumar invisibilidad a la larga historia del encubrimiento de estos crímenes. Todos van a desaparecer, pero han reflexionado sobre el legado que dejan más allá del marketing, tapando insaciabilidades, olvidos, penas, peleas, mentiras, disputas, desórdenes, ilegalidades, ruinas, matanzas involuntarias, todos grabadas en los barros que para recuerdo de estas miserias quiso el lenguaje nombrar a Limos, diosa de la inanición. Así quedan las aguas de los ríos en los sarcófagos sepulcrales en que concluyen todos estos estudios algo más que miserables. Habiendo desertado de estas reflexiones, solo falta esperar que los fantasmas de estos ríos muertos escuchen nuestros pedidos de clemencia. Ya no sabemos por dónde empezar a considerar nuestras ineludibles responsabilidades. Sabemos que todo lo que hagamos será inútil, que los ríos seguirán tan muertos como el riachuelo desde hace 240 años y el Reconquista no menos de 60. Sostengo la actitud de que a esta altura del drama ecológico cabe identificar a los responsables, cabe hacer historia, cabe inventariar los robos, cabe inventariar las consecuencias, cabe prospectivar el futuro cierto, olvidando el incierto. Cabe traer
a la presencia al abuelo de Ulises y pedirle que mire las consecuencias, que después de unos milenios remontando integridad, no hay forma de seguir haciendo invisibles. Después de un cuarto de milenio de producida la muerte del riachuelo, algo tenemos que mirar y que aprender. Si no miramos con más cuidado y estudiamos el providencial regalo que nos hace el glosario de la ley 11.723 respecto de la voz ecosistema, todo el ejercicio de la clemencia resulta en vano y multiplicando interminable daño.